Entonces, este es el libro que vamos a utilizar de guía para las charlas que vamos a abordar en las siguientes reuniones. Bueno, tenemos que entender, sí, que solteros y en general solteras siempre existieron, ¿sí? Siempre hubo hombres y mujeres que por un motivo u otro no se casaron, ¿sí? Pero la palabra como soltería o solteros no existía antes, ¿sí? Antes no se conocía así, sino eran personas que no se casaban. E incluso, por ejemplo, en el pueblo de Israel, ¿sí? Que es lo más cercano al cristianismo, se consideraba aquel que no se casaba y que no tenía hijos como algo malo, como mal visto, como que Dios nos daba una maldición o... después decimos el nombre del libro al final, no hay ningún problema. Y si no, lo mandamos al grupo de WhatsApp, que es mucho más fácil. Entonces, se consideraba como algo mal visto no casarse, ¿sí? Pero luego cuando viene Cristo todo esto cambia, ¿sí? En las primeras épocas del cristianismo sabemos, como la muestran en la primera imagen, que había mucha cantidad de mártires, especialmente vírgenes mártires. Y esto se da, ¿sí? De cierta forma, porque como leemos en la primera carta de los Corintios, San Pablo hace como una alabanza a la soltería, ¿sí? Y nos dice, acerca de la virginidad no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Considero que por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. ¿Estás unido a una mujer? No te separes de ella. Si no tienes mujer, no la busques. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitar. Es como que San Pablo en realidad les estaba incitando a no casarse, ¿sí? A permanecer solteros. ¿Y esto por qué se daba? Primeramente porque ellos vivían en una época de persecución. Entonces su vida era como que estaba amenazada todo el tiempo. Entonces era mejor estar enteramente entregados a Cristo. Y además los primeros cristianos consideraban, ¿sí? Que la segunda venida ya era inminente. O sea, ellos esperaban que en cualquier momento sucediera. Entonces, de cierta forma era mejor tener el corazón enteramente para Cristo y no pensaban en casarse, ¿sí? Por eso tenemos el ejemplo de tantas vírgenes mártires y también hombres mártires, ¿no? Pero luego, cuando se volvió menos inminente la venida de Cristo, o sea, se supo que esto no iba a pasar pronto, ¿sí? Las cosas fueron cambiando y descubrieron que la opción de ser vírgenes y mártires no era la única y bueno, empezaron a casarse, ¿sí? Entonces tenemos ejemplos de mujeres, o sea, no solo se casaban, sino que también entraban a las órdenes religiosas. Tenemos ejemplo de Santa Catalina de Siena, que precisamente vivió su vocación religiosa en su casa, ¿sí? También tenemos el ejemplo de eh, Juliana de Norwich, por ejemplo, que es una ermitaña, ¿sí? Que hizo como el típico que hacen su chocita y viven ahí. Eh, o sea, no solamente entraban a los conventos, también el ejemplo de San Antonio, que se fue al desierto, y bueno, otros santos conocidos que hicieron esto. Pero aquellos que no tenían vocación religiosa o sacerdotal, ¿sí? Se casaban. Ahora, como en todas las épocas, ¿sí? Había mujeres y varones que no lo hacían, no se casaban ni eran consagrados. Pero aún así, no se consideraban como solteros, ¿sí? No, esa palabra no existía. Fue avanzando el tiempo, ¿sí? Y ya se va creando esta idea de, el varón también, pero vamos a hablar de la mujer, que es lo que nos compete a nosotras, de la mujer que se queda sola, ¿sí? Se va creando el término soltera, ¿sí? O soltería. La próxima. Tenemos así esta imagen, y yo no sé si esto me lo trajo, recuerdo mi hermana en realidad, que vio muchas veces la película, me dijo, algunas habrán visto esta película muchísimas veces, Orgullo y Prejuicio, otras habrán visto la película y leído el libro varias veces, pero bueno, este personaje, en la película por lo menos, es la amiga, Charlotte, la amiga de Lizzie Bennet. Después me cuenta si vieron la película o no, seguro que sí. Y ella era como la típica imagen de la solterona, ¿no? Porque llega un punto que digamos, se compromete con un hombre que no era muy agradable, ¿sí? Eh, entonces ella hace como este diálogo en la película, cuando le va a decir a su amiga Lizzie, que se va a casar con ese hombre, dice, tengo 27 años, no tengo dinero, ni un prospecto, ya soy una carga para mis padres y tengo miedo, ¿sí?
Ambiente que puede ser bastante graciosa esta situación, ¿sí? En esta época se consideraba así a la soltería, o sea, aquella mujer que se quedaba soltera a una cierta edad y sé que se casaban muy jóvenes, ¿sí? Entonces, como que la que ya llegaba a esta edad, que digamos, para nosotros 26 años es re joven, pero bueno, la que llegaba a esta edad sin casarse, ¿sí? Ya era como una molestia. Y aparte, no gozaba de ciertos derechos. Era como que casarse, ser una esposa, te daba un cierto estatus en la sociedad, ¿sí? Pero esto ha cambiado totalmente para nosotras, ¿sí? Nosotras, o sea, las mujeres que están solteras, ahora pueden estudiar, nadie se va a escandalizar si leen, nadie se va a escandalizar si se van a vivir solas, pueden hacer apostolados, tranquilamente pueden viajar, o sea, esta realidad ha cambiado un montón, ¿sí? Pero bueno, es para ir viendo cómo este tema de la soltería fue cambiando o aquellas personas que se quedaban sin casarse, ¿sí? Tenemos una idea de lo que actualmente se entiende como soltería, ¿sí? Eh, o estar soltero, la vida del soltero. Y en esto tenemos que tener en cuenta que hay dos categorías, ¿sí? Están las solteras del mundo y las solteras católicas. La soltera del mundo, ¿sí? Es aquella que vive su soltería, ¿sí? De acuerdo a los estándares de la cultura, ¿sí? O del mundo justamente, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Digo que ahora está súper de moda, como no me caso y hago lo que quiero y viajo y demás. Bueno, esta es la soltera del mundo y que obviamente no requiere castidad, ¿sí? Se han hecho estudios que han demostrado que desde la secundaria las mujeres, ¿sí? Empiezan con relaciones con diferentes parejas, con diferentes hombres, ¿sí? Una vez que llegan a los veintitantos, ya pueden convivir, porque ya tienen relaciones no solo, íntimas y exclusivas con un varón, y conviven con él. Y si eso no termina el matrimonio, que en general no termina el matrimonio, hay algunas excepciones, bueno, se termina y siguen con otro y siguen con otro. Y que aún así, sin llegar, o sea, si no llegan al matrimonio, siguen siendo solteras. Y esa es la vida de la persona soltera. Eh, yo pensaba como esto de las redes sociales, lo que muestra la promiscuidad, ¿sí? ¿No es cierto? Eh, Pensaba, se me vino un ejemplo cuando leía la charla, esto de Gran Hermano, ¿no es cierto? Como el ejemplo del vivir soltero, ¿sí? Como que ando con uno, ando con otro, ¿sí? No me preocupo por el futuro, hay solo una vida, vieron que todos esos lemas también son como utilizados en la soltería del mundo. Y luego tenemos la soltería nuestra, ¿sí? La de las chicas católicas, que eh, puede ser que algunas hayamos cometido errores en el pasado, ¿sí? Pero estamos decididas y dispuestas a no volver a cometer esos errores. No estamos conviviendo con nadie, no tenemos relaciones íntimas con un montón, tratamos de vivir la castidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Podemos sentir la vocación al matrimonio, pero esa persona adecuada no llega, ¿sí? O si lo hace, algo anda mal, ¿sí? No puede comprometerse, no puede decidirse, está decidiendo la vocación. Vieron que eso es típico de los católicos, lo del mundo no les pasa lo de la vocación, lo que dicen la vocación. Pero bueno, todas esas excusas que hacen que nunca terminen un matrimonio. Obviamente que debemos reconocer que el grupo de las solteras católicas es minoritario. Lógicamente, hay más solteras en el mundo que, entre comillas, viven felices. Y las solteras católicas viven infelices. ¿Vieron la diferencia? O sea, nosotros tenemos a Dios y vivimos infelices y, volvemos a decir, entre comillas, las del mundo parecieran que viven felices. Estas dos categorías no están del todo separadas porque de la gracia al pecado y del pecado a la gracia hay un solo paso, ¿sí? Entonces, hay muchos solteras del mundo que van a conocer a Dios, ¿sí? Por gracia misma de Él, y van a pasar al grupo de las solteras católicas, de la minoría. Y obviamente que esto va a significar, así como los varones también, lógicamente, personas que se van a convertir y que van a traer un gran equipaje con ellos, porque imagínense la culpa, los corazones rotos, las heridas del pecado habitual, las relaciones pasadas, todo eso hace que se vaya demorando en el tiempo el tal vez establecer una relación estable, justamente, ponerse de novios y casarse, porque primero hay muchas cosas que solucionar, o va a ser mucho más difícil. Y también, desafortunadamente, del grupo de las solteras católicas va a haber un grupo, ¿sí? Que por cansancio, porque la vida cristiana es difícil, cuesta mucho, la tentación es muy tentadora, lógicamente van a volver al mundo, ¿sí? Entonces, estos grupos están relacionados. Eh, pero bueno,
hay que tener en cuenta, esto es lo que se considera solteras, digamos, de un lado y del otro. Eso sería la soltería. No, no, no. Bien, entonces, una de las grandes preguntas que siempre se hacen con respecto a la soltería es si es una vocación o no. Es una de las cosas que siempre dicen, y sobre todo uno se lo plantea cuando va pasando un cierto tiempo, ¿sí? Y bueno, uno no, o se pone de novio y esas relaciones terminan, o no se pone de novio, y va demorando el príncipe azul, entonces uno empieza a decir, ¿será la soltería una vocación? Es como la pregunta que uno que se suele hacer. Entonces, antes que nada, debemos entender lo que es la vocación, ¿sí? Los sentidos que pueden tener. Por un lado, tenemos la vocación universal, ¿sí? El camino en el que estamos, que es el viaje hacia la santidad. Todas nosotras estamos llamadas a la santidad. Dios, como dice el catecismo, nos creó para vivir en unión amorosa con Él por toda la eternidad, ¿sí? Estamos destinados a una relación de tipo nupcial, o sea, como si fuera un matrimonio con Dios. Y esto lo hablamos en la charla pasada de Luján, ¿sí? Nos habló de esto, de ser esposas de Cristo. Entonces, todos estamos destinados a tener una relación de ese tipo con Dios. Y todos entonces estamos destinados o tenemos el deber de llegar a donde Dios pensó que tenemos que ir, que es al cielo. ¿Sí? Todos estamos en el mismo camino. La santidad, o sea, esta vocación universal, consiste entonces en vivir en gracia, porque eso es ser santos. Y de esto se encarga Dios. Por eso es mayormente un trabajo de Dios en realidad que nuestro, por más que nosotros tengamos que hacer, poner de nuestra voluntad. Nuestro párroco acá dice una frase muy simple que ser santos es dejarse alcanzar por Cristo. Entonces, esta es la vocación universal, ¿no? El ir en camino y llegar al cielo. Y luego tenemos la vocación secundaria, que ahí tenemos la imagen, que es lo que hacemos en el camino, ¿sí? Y dentro de esto entra, por un lado, la profesión, ¿sí? Que yo puse un dibujito en la veterinaria porque yo soy veterinaria, no es que tengo que ser veterinaria. En esto entra lo que Dios muestra en algún momento que uno tiene que hacer en el camino. Entonces, es lo que uno tiene que hacer lo que va a hacer en el camino, ¿sí? Entonces, y también en relación a la vocación secundaria entra lo que sería el apostolado, ¿sí? A lo que uno se dedica, a ser misionero, trabajar con niños, enfermos, a lo que Dios nos llama a cada uno. Y luego tenemos la vocación primaria, que es cómo recorremos ese camino, ¿sí? La forma en que recorremos ese camino. Tradicionalmente la Iglesia reconoce tres formas de esta vocación primaria. El orden sagrado, ¿sí? Que sería sacerdote y orden episcopal, el matrimonio y la vida consagrada, ¿sí? Lo esencial en este tipo de vocación primaria es que uno siempre va a hacer un don de sí mismo, o sea, uno va a darse en una entrega total al otro. El sacerdote se va a dar a la iglesia, ¿sí? La religiosa, la consagrada, se va a dar a Dios por entero. No es que el sacerdote no, pero digamos que se entiende que la esposa del sacerdote es la iglesia. La consagrada, entonces, enteramente a Dios y obviamente la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Entonces, pero en esta vocación primaria, ¿sí? El don de sí no es una cosa transitoria temporal. O sea, no es que yo me entrego un rato y después no, ¿sí? En esta vocación primaria que Dios me va a mostrar en algún momento, me entrego para siempre. En el caso de los consagrados y sacerdotes, se entregan por toda una eternidad. Y en el caso nuestro, de los casados, nos entregamos hasta que la muerte nos separe. Entonces, con todo este panorama de lo que sería la vocación universal, la vocación primaria y secundaria, uno podría pensar, ahí viene la respuesta, de si es o no una vocación la soltería. Para empezar, la vocación, habríamos que, como vocación primaria, como equiparar a la soltería con el matrimonio o una vocación consagrada, no se podría, porque acabo de decir, ¿no es cierto?, que estas vocaciones primarias, ¿sí? Las tres que la Iglesia reconoce tradicionalmente, son entera, perdurable, sí, exclusiva, o sea, y es algo que no, o sea, el matrimonio hasta que la muerte nos separe y lo consagrado hasta que, por toda la eternidad, o sea, no tiene un fin. Y la soltería, si uno, digamos, está soltero y siente tal vez la vocación al matrimonio, pero bueno, si está demorando por la razón que sea, puede terminar en cualquier momento. Así yo me casé a los 25, 35 o 65, o sea, es algo que va a terminar.
y no, entonces no entraría dentro de lo que serían las vocaciones primarias. Lo que vos mencionás del tema de las laicas consagradas entraría dentro de los laicos, eso sí está, perdón, de los consagrados, eso sí está considerado por la Iglesia. Pero la tradición de la Iglesia, los magisterios, las encíclicas, en ningún momento mencionan a la soltería oficialmente como una vocación, ¿sí? Como una vocación primaria. Es decir, que se equipare a las otras. Porque, lógicamente, si uno es un soltero no consagrado, ¿sí? Porque estamos hablando de laicos consagrados, sino un soltero no consagrado, en cualquier momento eso puede terminar. O sea, yo puedo encontrar a alguien que es el que Dios preparó para mí, que tiene pensado para mí, y se termina mi vocación primaria. Entonces, en realidad, no sería considerado una vocación primaria, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la soltería? Yo la soltería siempre la considero una etapa en la que todas vamos a vivir, ¿sí? Todos vamos a estar solteras en algún momento. Y esta autora dice que la soltería entonces puede ser, también se puede considerar como una cruz o una oportunidad, ¿sí? Cualquiera de las dos. Y también depende de cómo uno lo viva, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero yo siempre digo esto, la soltería es una etapa que todas vamos a transitar. Puede tener más duración o menos duración, pero nadie va a zafar de esta etapa, ¿sí? Pero bueno, también depende mucho, como yo les digo, cómo uno lo considere. Eso lo vamos a hablar al final y también en las siguientes charlas. Así que, pero algo muy interesante, sí, que también uno tiene que tener en cuenta, porque uno dice, bueno, hay tanta gente, porque también tal vez hay mujeres, sí que sentimos la vocación al matrimonio, pero se demoran a aparecer, ¿y qué pasa? Y como que vieron que uno ya se empieza a crear muchos embrollos en la cabeza y empieza a decir, bueno, tal vez Dios no lo quiere, capaz que, capaz no. También esta autora habla de lo que es la vocación perdida. Esto me pareció muy interesante, ¿sí? Que es aquella vocación que debería haber sido, pero no fue, ¿sí? Todo el mundo tiene vocación, eso que quede claro, o sea, no hay nadie que no la tenga, ¿sí? Todo el mundo la tiene. Pero no todos entrarán necesariamente en la vocación a la que Dios los llama, porque Dios nos regaló algo que se llama el libre albedrío, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo elijo qué digo, qué hago, ¿sí? Cómo me relaciono, y hay veces, y esto puede ser muy duro, ¿sí? Pero bueno, hay que ser sinceras con nosotras mismas, ¿sí? Hay veces que uno, por malas elecciones, ¿sí? Demora entrar en la vocación que Dios pensó para mí, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que nunca, nunca va a pasar? No, porque Dios puede tener otra cosa preparada para mí. Pero nosotros con el libre albedrío podemos demorar esa vocación, ¿sí? E inclusive esa vocación se puede perder. Pensemos al principio que hablamos del tema de los solteros del mundo, ¿sí? ¿Cuántos de ellos nunca van a vivir la vocación para la cual Dios los está llamando? ¿Cuántos de ellos? Porque en realidad la mayoría, ¿sí? El común denominador, estamos llamados al matrimonio, ¿sí? Son las excepciones o los escogidos, aquellos los consagrados y sacerdotes. Entonces, ¿cuántos de ellos pierden su vocación? ¿Sí? Se puede comparar esto también y tengamos en cuenta, eh, por ejemplo, esta autora decía que en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hubo muchísimos jóvenes que fueron a luchar, varones, que fueron a luchar y murieron. Fue una masacre, se murieron muchísimos en Europa. Y decía que muchas mujeres, muchas jóvenes se quedaron sin sus prometidos. O sea, las vocaciones que podrían haber sido, pero no fueron, porque estos chicos, bueno, tuvieron que ir a luchar y murieron. Muchas quedaron solteras y murieron así, ¿no? Porque no pudieron conocer aquel que Dios había preparado. Pero ahora nosotros no tenemos una guerra física, ¿sí? Obviamente que existen guerras, pero hay una guerra mucho más importante que es la guerra cultural, ¿sí? Que deja a muchos cristianos, porque en general son todos bautizados en la misma posición, los deja muertos en el espíritu, ¿sí? ¿Cuántos varones están dañados por la pornografía, por la promiscuidad, por los anticonceptivos? ¿Sí? ¿Cuántos con las familias disueltas? ¿Cuántos están muertos en el espíritu? ¿Sí? Y tal vez ahí está nuestro futuro esposo, ¿sí? Y está luchando contra eso, ¿sí? Y se está negando a escuchar la voz de Dios. Entonces, esto, aunque puede parecer muy duro,
tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que tenemos que rezar. ¿Vieron cuando se me dice, tengo que rezar por mi futuro esposo? Bueno, tengo que rezar porque yo no sé si él está muerto en el espíritu en este momento, ¿sí? Porque no sé en qué batalla está y necesitamos ayudarlo con nuestras oraciones. Aparte, pensemos también que estas situaciones, estas batallas culturales, como le llama la autora, van a generar que la vocación al matrimonio se demore mucho más, ¿sí? Porque imagínense un varón que conoce a Dios y cuánto va a demorar en sanar todas esas heridas, ¿sí? Y cuánto más va a demorar que uno pueda cumplir esta vocación, este llamado al matrimonio. Entonces, debemos tener en cuenta esto, cuántas vocaciones se pierden. Y también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, a raíz de todo esto, ¿sí? de estas heridas, que nosotras no salimos ilesas en la batalla cultural. ¿Cuántas de nosotras volvemos a caer en cuestiones que decimos, no, no lo vamos a hacer nunca más y volvemos a caer? Tal vez la tristeza, la desesperanza, las emociones que me juegan en contra, y vuelvo a caer, y vuelvo a ir con ese chico que no es lo ideal, o, o vuelvo a coquetear con varios y sé que no es así porque uno tiene que ser casto no solo en el cuerpo, sino también en el corazón, pues que lo vamos a ir hablando un poco más adelante. Pero bueno, eh, tengamos en cuenta, ¿sí? Que esto va a hacer que tal vez nosotras nos casemos un poquito más tarde, ¿sí? No sea a la edad que yo había pensado, tal vez mi familia no va a ser lo grande que yo había imaginado, ¿sí? Eh, todas estas situaciones se pueden dar y uno lo tiene que entender, lo tiene que tener en cuenta y porque vivimos en un mundo caído y esta es nuestra realidad, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos desanimamos? Todo lo contrario. Si bien la soltería, ajá, perdón, si bien la soltería, ¿sí? Puede ser, como dijimos al principio, una cruz y una fuente de dolor, una fuente de carga, de peso, no debemos detenernos y tenemos que mantener la esperanza, ¿sí? Necesitamos rezar para que Dios nos envíe nuestro futuro esposo, ¿sí? Para que sane lo que tenga que sanar, para que pueda salir de esa muerte espiritual, ¿sí? Y necesitamos buscar los océanos de gracia que Dios proporciona para ayudarnos a descubrir y superar cualquier herida que pueda estar obstaculizando nuestra propia capacidad para entrar en una relación conyugal. Es decir, nuestras propias heridas pueden estar evitando que nosotros entremos en nuestra vocación matrimonial, ¿sí? Por eso es una etapa de conocimiento. La soltería no tiene que ser todo el tiempo una cruz, aunque a veces lo va a ser, sino también una oportunidad para crecer, para conocerme, para darme. Porque no solo uno se da, esto lo habló Luján en la charla pasada, no solo uno se da en un noviazgo, en un matrimonio, sino también se da en un apostolado. ¿Cuántas de nosotras está perdiendo tiempo y no está en un apostolado ayudando a los niños, ayudando a los enfermos, a donde Dios nos quiera llamar? Probablemente si nos acerca a una parroquia y pregunta a ver si puede ayudar en algo, seguro que hay mil cosas para hacer. Entonces, que la soltería sea más bien una oportunidad para crecer. Y es muy importante, ¿sí? Que antes de que nuestro príncipe azul llegue, nosotros podamos conocernos y crecer, ¿sí? Y que podamos volvernos una mujer auténtica, ¿sí? La mujer que Dios pensó que seamos, ¿sí? No la que nosotros queremos ser, sino la que Dios quiere que seamos, ¿sí? Esa mujer es la que nosotros tenemos que ahora empezar a trabajar en esta etapa de la soltería. Pero bueno, esto de aprender a ser la mujer que Dios pensó, lo vamos a ver en la charla que viene.